Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Culmina nuestra semana informativa, por lo menos en lo que se refiere a la primera emisión del Noticiero de Televen. Les damos la bienvenida muy amable. Muchas gracias por la audiencia. Bueno, centramos la atención fundamentalmente en el comienzo de la Cumbre de las Américas en el día de hoy en la ciudad de Panamá. Hay abundante información y allá en Panamá se han dado una serie de hechos, pues, en algunos casos lamentables de confrontación entre grupos, digamos, de la disidencia cubana con grupos prooficialistas. También se generó una situación incómoda entre la policía panameña y grupos oficialistas venezolanos que viajaron a Ciudad de Panamá, y también confrontación entre factores a propósito de los hechos que se registraron la semana pasada, el año pasado, los hechos de violencia. Una confrontación emblemática que tiene un registro de videos y un registro gráfico bien importante también en algunos medios impresos de comunicación social entre la esposa del dirigente político Leopoldo López y la viuda de un oficial de la Fuerza Armada Nacional, quien murió durante los enfrentamientos que se generaron el año pasado, con un número pues muy triste y lamentable que recordamos de 43 muertos. Al margen de este asunto, Obama ha declarado, lo hizo una vez que culminaron la reunión de CARICOM en Jamaica, que Venezuela ciertamente no es una amenaza y su gobierno tampoco lo es para el de Venezuela. Y ratificó que las sanciones son contra 7 funcionarios venezolanos, de acuerdo al criterio del propio Obama, pues vinculados a hechos de violación de derechos humanos y hechos de corrupción. Habló de la necesidad del diálogo, en fin, y ratificó que lo que propone es un diálogo directo entre los gobiernos de Washington y Caracas. Adicionalmente se entregó ayer un documento, 25 expresidentes y jefes de gobierno, pues algunos de ellos de visita en Ciudad de Panamá, entregaron un documento donde lamentan lo que indican es un silencio complaciente de los gobiernos de América Latina frente a la situación que se registra en Venezuela. Y allí estuvieron las esposas del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien recibió ese documento, como también la esposa del dirigente político Leopoldo López. Como se ve, el preámbulo de lo que será el comienzo de esta cumbre es bien abundante. Hay también otras informaciones que surgen por allí, que ya iremos dando detalles en ese sentido, y por ello digo que centramos nuestra atención fundamental en esta primera emisión del Noticiero de Televen con lo que surja. Maduro, por lo demás, no se oye en cadena nacional, que se habían recogido, de acuerdo al criterio y la contabilidad que llevan, más de 10 millones de firmas, que las va a llevar a la ciudad de Panamá. Reunió a los gobernadores de estado y estuvo acompañado por el presidente de Bolivia, con quien de seguro habrá marchado ya a Ciudad de Panamá, Evo Morales. Hubo un acto ayer en el Palacio de Miraflores. Mucha información en este sentido. Bueno, también el resumen lo tenemos de inmediato en nuestra portada principal, en nuestros titulares. Bueno, Nicolás Maduro saludó declaraciones de su homólogo estadounidense Barack Obama, las que dio en Jamaica, como citábamos antes, luego de culminar la reunión del CARICOM. La Mesa de la Unidad Democrática calificó como positiva la rectificación del gobierno estadounidense en cuanto al decreto que catalogó a Venezuela como una amenaza. En realidad es una aclaratoria más que una rectificación. Venezuela no logró consenso entre los cancilleres de la Cumbre de las Américas para adoptar un documento conjunto que incluyera sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. En notas internacionales que se suman, Juan Manuel Santos extiende por 30 días la prórroga del cese al fuego contra los campamentos de las FARC. Hablaremos de un tema que hayamos abordado en otras oportunidades en el segmento de entrevistas. Es el tema de la memoria, de lo cognitivo y cómo se va erosionando lo cognitivo por, entre otras cosas, una mala alimentación, por falta de ejercicios, bueno, y otros factores que evaluaremos con el doctor Juan Carlos Méndez, quien es médico especialista en medicina antienvejecimiento. Y en lo actual, pues tenemos que la agrupación C4 Trío celebrará su 10º aniversario con un espectacular concierto. Vamos ahora con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales, los detalles del tiempo y del tránsito. Ricardo y Héctor Cortés, buenos días.
¿Cómo están? Hola Carlos, buenos días. Hola Ricardo, Buenos días. ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bueno, llegó el día. Llegó el día, el primero de ellos. El primero de ellos, el tan esperado día en el que, bueno, vamos a ver si finalmente se ven las caras del presidente de la República y Barack Obama. Y bueno, todo esto también ha traído unos cambios de última hora con las declaraciones que han venido saliendo. Bueno, y por cierto que el pollo y la carne sigue desaparecida del atún. En Oye, medio de esta cumbre todo el mundo dice, bueno, ¿qué La pasa? tuya algo más. No solamente eso, sino que se suspendió sorpresivamente la reunión con Fedenaga para Sí. tratar el tema de la carne, que es que no hay carne, ni pollo, ni atún en ninguna No, parte. en ninguna parte, es verdad, y es un asunto de precios, es un asunto de la producción interna, algo está pasando, lo está ocurriendo. Lo cierto es que es una casualidad si aparece un trozo de carne en la mesa del hogar venezolano. Bueno, entonces Ricardo, comenzamos con la información. Yo creo que hay que comenzar porque lo que tampoco tenemos es mucho tiempo, entonces adelante. Vamos a comenzar entonces de inmediato revisando el diario El Universal con el tema, bueno, de las firmas y lo que reveló o indicó ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, bueno, que va a llevar más de 10 millones de firmas a la cumbre en Panamá. El presidente viajó anoche a Panamá. Fueron presentadas las 10.408.083 rúbricas en contra del decreto Obama que serán llevadas a la Cumbre de las Américas. Mandatarios comenzaron a llegar al Istmo, donde aplican severas medidas de seguridad. Venezuela y Cuba están entre los temas a tratar en la cita continental y el punto central será el desarrollo con equidad. Barack Obama, 2 puntos. Queremos un diálogo directo con Venezuela. El mandatario precisó que las sanciones son contra personas. Falla en planta Josefa Camejo obliga a cortes eléctricos en Falcón. Prevén que la sustitución del motor de la unidad 3 concluya en 4 días. Se desperdicia 45% del agua en Caracas. Es una denuncia que hace aquí el diario El Universal y es que, bueno, de la dotación de agua que recibe cada caraqueño, que dependiendo de la zona donde viva va de 150 a 450 litros por persona, por día, casi la mitad, 45%, se desperdicia en botes no controlados. La SUNDE aplica multas a comercios por violar la ley de precios justos. 90 vendedores ambulantes fueron desalojados del casco histórico. En la noticia de sucesos, hombre asesina a 3 personas en un tribunal durante un juicio en Milán. Noticias más importantes del diario El Universal. Vamos amigos con la portada del diario El Nacional. Ellos reseñan acá lo que fueron declaraciones dadas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que dice: no se debe mantener silencio sobre el reto venezolano. Hoy comienza en Panamá la Cumbre de las Américas y se centrará en la equidad. El presidente de Estados Unidos no cree que Venezuela sea una amenaza para su país, ni que su país lo sea para Venezuela. Estamos abiertos al diálogo directo con el gobierno del presidente Maduro para discutir cualquier tema de interés mutuo. La gráfica que acompaña esta información tiene que ver con la declaración de Panamá en la que participaron exmandatarios como José María Aznar de España, Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón de México y Jorge Quiroga de Bolivia, entre otros. Ellos entregaron este documento a la esposa del alcalde de Antonio Ledesma, Mixi Capriles, y de la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori. También el día de ayer acá en Venezuela hubo una reunión entre Thomas Shannon y la oposición. La Mesa de la Unidad le pidió a Thomas Shannon apoyo para restituir las libertades. El Consejo del Departamento de Estado, que vino a Caracas por petición del gobierno de Nicolás Maduro, dijo que Estados Unidos está comprometido con otros factores internacionales para aportar soluciones a la crisis de Venezuela. Lo que tiene que ver un poco con lo que señalaba Héctor, la situación de escasez de algunos productos. Bueno, fíjense que la Guardia Nacional va a inspeccionar beneficiadoras de pollo y expendios al detalle en un documento que no será publicado en la Gaceta Oficial porque es material clasificado del Ejecutivo. Dentro de lo que se llama la guerra económica, se ordena prestar atención a los que ocultan el producto o no lo producen. El instructivo está en unas 3 fases. Gobierno niega a productores permisos para exportar cacao. Se perderán, según señala el diario El Nacional, 6.000 toneladas y 20.000 familias dejarán de percibir casi 21 millones de dólares. El SUNDE dice que no falta carne, las vacas no han dejado de parir. Estas declaraciones corresponden al superintendente de precios, Andrés Eloy Méndez. Acusó a los ganaderos de especular y amenazó con revisar la distribución del rubro en las carnicerías. En materia deportiva, el segundo cuerpo del diario El Nacional presenta una entrevista al muy conocido
piloto venezolano de motos, Johnny Cecotto, dice: el gobierno nos abandonó. El expiloto venezolano el 30 de marzo celebró 40 años de su par de victorias en el Mundial de Motociclismo en Francia y señaló que su hijo, Johnny Amadeus, que sigue sus pasos, está a punto de perder su carrera. Bien, vamos de inmediato con las últimas noticias, con una interpretación que hace el presidente de la República de por qué Estados Unidos habría entonces hecho este viraje, este cambio de señas. Ahí y dice textualmente: las firmas nos dieron la victoria. El presidente Maduro aseguró que la rectificación de Obama se debió al masivo apoyo recibido en Venezuela y el mundo. En el Balcón del Pueblo recibió junto con Evo Morales 10.408.083 rúbricas. El CNE logró comprobar la consistencia del 98,7% de los datos. Serán llevadas a la Cumbre de las Américas para demostrar la voluntad de los venezolanos. Producción de carne se redujo 74%. Empresarios del sector aseveran que las fallas del suministro del rubro persistirán. Cumbre de Panamá negaron credenciales a comité de víctimas. La organización fue invitada por el gobierno itzmeño, pero su acceso al foro ha sido impedido. CARICOM: Estados Unidos ofrece energía para sustituir crudo criollo. La propuesta fue hecha a los gobernantes del Caribe en Jamaica. Tránsito: 2.500 bolos por el pecho si estaciona mal. Son las informaciones más importantes del diario Últimas Noticias. Vamos con la portada del diario Vea. Acá también se reseña lo que es esta situación entre Venezuela y Estados Unidos, las reacciones producto de las declaraciones que diera ayer el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la posición del presidente de la República. Dice que retó a Obama a que diga toda la verdad. El presidente emplazó a su homólogo gringo a que explique por qué firmó el decreto bajo el pretexto de que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos, para luego negarlo como lo hizo ayer. Enfatizó que solo con esa aclaratoria podría iniciarse una nueva etapa en las relaciones bilaterales. La gráfica que les vamos a comentar a continuación tiene que ver con el encuentro que también hablaba Carlos y que ha tenido mucho reflejo en los medios de comunicación, sobre todo en la parte audiovisual. Pues es un video que se puede conseguir en YouTube, y es el encuentro entre Yendri Velázquez, viuda de un funcionario de la Guardia Nacional que fue asesinado durante las guarimbas del año 2014, y la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori. Ellas se encontraron el día de ayer en Panamá. Y reseña la gráfica lo siguiente: fue Panamá un escenario de un debate que trasciende la trivialidad de una discusión. Yendri Velázquez, de anteojos, viuda luego del asesinato de su esposo durante las guarimbas del año 2014, enrostró a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, duras verdades. A la posteridad pasará su frase: tu esposo está vivo, el mío muerto. También se señala lo siguiente: la cumbre inicia con la atención puesta en Cuba y en Venezuela, y agresor de PDVSA es ficha de Henry Falcón. Bueno, vamos de inmediato con las noticias más importantes de Quinto Día. Secuestrar a Carmona para canjearlo por Chávez es el principal titular del diario. Lo llevarán al 23 de enero y luego exigirán la libertad del presidente. Las revelaciones las hizo Chávez en una conversación telefónica de varias horas con Fidel Castro, donde cuenta todo sobre el golpe del 11 de abril de 2002, según transcripción publicada en Granma a 13 años de los sucesos. El socialismo marxista no es la vía para Venezuela. El cardenal Urosa dice que a estos nos quieren llevar el gobierno. Bernal: no descartamos atentado contra el presidente. Además denuncia que un partido de oposición se reunió con militares para incitar el golpismo. Fuga de cerebros, tragedia nacional. De las universidades han emigrado profesores por la crítica situación económica, advierte el profesor Alan Narváez del Consejo Mundial de Debate. Revisamos ahora la portada del Correo del Orinoco. ¿Qué nos dice? Presidente Maduro afirma que Venezuela está preparada para una nueva era en las relaciones con Estados Unidos. En la imagen que ustedes ven ahí, que acompaña a esta nota, se ve al presidente de la República, a su esposa Cilia Flores y también al presidente de Bolivia, Evo Morales, durante ese acto en el que se recibieron las cajas contentivas de las firmas que solicitan la derogación del decreto de Barack Obama. Según el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, se recogieron 13.447.650 firmas contra el decreto de Obama. La portada del diario Orinoco también resalta la declaración de Barack Obama: no creemos que Venezuela sea una amenaza para Estados Unidos. Dice de manera textual que esto fue en una entrevista que realizó a la agencia EFE. Ella afirmó que su país ni el continente deben mantener silencio
silencio ante la situación en Venezuela y manifestó estar abierto al diálogo directo con las autoridades venezolanas. Bueno, otros temas. Albert Subirat ganó la primera dorada. El nadador venezolano no tuvo problemas para llevarse el oro en los 50 metros mariposa, primera prueba en la que participó ayer en el Nacional de Natación que se efectúa en el Parque Naciones Unidas de El Paraíso. Vamos a revisar entonces ahora el diario 2001, bueno, con la fecha, llegó el día, llegó la hora, como dice el diario 2001, Obama y Maduro, día de cumbre. Hoy comienza el encuentro en Panamá de 35 países de América. Mandatario gringo dijo que mantendrá diálogo abierto con Caracas. Jefe de Estado creo ya anunció que pasaron los 10 millones de firmas y que entregarán una lista con los terroristas asentados en Miami. Shannon también vio la MUD, dice aquí el diario 2001, enviado a Estados Unidos enviado a Estados Unidos durante una hora a la oposición, estuve escuchándola, le pidieron intervenir a favor de los presos políticos, libertad de información y garantías electorales. En la agenda, Dilma aboga por opositores presos. La mandataria de Brasil aseguró que al igual que UNASUR, tiene absoluto interés en que haya una mayor liberación y cese de la violencia en Venezuela. Y aquí no se come carne. Aparece, bueno, una empresa ahí de carne, pelada, como dicen, no tiene nada allí. Dice, aquí hallar un bistecito es una tarea titánica. Frigoríficos no reciben despacho desde hace semanas. Solo tienen pellejo, costilla y hueso. Bueno, es lo único que aparece en las carnicerías, Ricardo, aparentemente. Vamos a revisar, amigos, lo que es También hay salchichas, hay muchas salchichas. Yo a veces pienso que estamos en la colonia Tovar. Bueno, también. Eso es lo más que más se vende. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Mundo, Economía y Negocios. Estados Unidos saca la chequera para el CARICOM. Como ustedes sabrán, el presidente Barack Obama tuvo una reunión en Jamaica y bueno, acá se empiezan a desprender partes de los acuerdos a los que se han llegado o las propuestas que está realizando Estados Unidos en relación a este tema. Vemos lo siguiente, están pagando mucho por el combustible, dijo Obama. Analistas creen que buscan minimizar la influencia de Venezuela. Estados Unidos puso en la mesa 20 millones de dólares para energía limpia. La expectativa era que se ofrecieran más recursos. Oferta de carne es afectada por controles. El presidente del Consejo Venezolano de la Carne, Otto Gómez, advirtió que el desempeño de ese rubro ha caído 74%. Esto en relación con la cifra que se maneja para el año 2014 y con relación a lo que tiene que ver con la producción de carros, bueno, esta subió 78,6%. El primer trimestre fue favorable para la industria, de acuerdo con cifras de KBNES. Bueno, vamos de inmediato entonces con el diario Líder. Y tenemos entonces, bueno, buenas noticias. Salvador explosivo, aparece la fotografía de Pérez cuando sonó un jonrón e impulsó 2 carreras para vencer a los Medias Blancas 4-1 y extender el invicto de los Reales. Lo cierto es que el criollo comenzó encendido y batea para 455. Bueno, amigos, momento de hacer una pausa, Héctor. Así es, en la próxima parte vamos a revisar el reporte del tráfico y también el estado del tiempo. Ya venimos. Les recordamos que puede consultar la primera emisión del noticiero, así como las distintas secciones a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Y usted también puede ser nuestros ojos en la calle. Envíenos las denuncias de su comunidad, así como fotografías y videos a la dirección en Twitter, @el_noticiero. Debe colocar nombre y apellido, así como su número de cédula de identidad. Bueno, vamos a comenzar revisando los diarios de circulación regional. La portada del diario La Región, que circula en el estado Miranda, trae una información importante en materia de sucesos. Dice, emboscan y asesinan a jefe de operaciones de la policía del municipio Carrizal. 36 uniformados han sido ultimados en la Gran Caracas en 4 meses. Bueno, vamos de inmediato al estado Monagas con el diario El Periódico. Y ellos tienen ahí, bueno, la posición de la presidenta del CNE, Lucena valida el registro de firmas. La presidenta del CNE, Tirce Lucena, añadió que el organismo electoral pudo comprobar, mediante una auditoría, la validez de 98,7% de los datos recolectados y agregó que al margen de error es de 1,3%.
Vamos ahora al estado Zulia con la portada de la página web del diario Panorama, información que está vinculada con declaraciones dadas por la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Venezuela invita a Estados Unidos a debatir sobre derechos humanos. Ahora vamos a revisar el tiempo de Puerto La Cruz y dice Obama, 2 puntos, dijo el Nicolás Maduro, el presidente. Venezuela y Estados Unidos no son una amenaza mutua. Cierto es que Maduro dijo que el pueblo logró que su homólogo norteamericano rectificara. Vamos al estado Falcón con la portada de la página web del diario La Mañana. Una sola unidad funciona en la Josefa Camejo, suministro eléctrico en Paraguaná. Podría normalizarse el día domingo. Y en el estado de Aragua, el diario El Aragüeño reporta que van a mejorar toda la red de distribución y transmisión eléctrica en Aragua. El servicio, Corpoelec, en conjunto con la gobernación. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones, en este caso en la voz de nuestros corresponsales. Hacemos de inmediato este contacto en directo con las regiones. Buenos días, hacemos este contacto del estado Anzoátegui para informarles que por segundo día consecutivo los estudiantes de la Universidad de Oriente, Núcleo Puerto La Cruz, protestan tanto por la situación de inseguridad como por el mal estado de los laboratorios y los salones. Directivos del medio de comunicación Notidiario del estado de Tamacura hicieron un llamado a entes del gobierno nacional a que se inicien gestiones para el suministro de planchas a costos regulados, ya que el incremento en los precios de estas ha conllevado a una situación insostenible que obligó a este medio a dejar de circular a partir del día de ayer por falta de planchas para la impresión de los ejemplares. La gobernación del Táchira dio inicio a un plan de asfaltado en la ciudad de San Cristóbal con un monto que asciende a los 50 millones de bolívares y serán utilizadas al menos 40 toneladas de asfalto. Por su parte, la alcaldía del municipio capitalino también dio inicio a un plan de asfaltado denominado San Cristóbal Mejores Vías con una inversión de 70 millones de bolívares y también serán utilizadas al menos 30 toneladas de asfalto. Desde el estado Táchira, Marineglot, Televen. Bien amigos, vamos a revisar las condiciones del tiempo para las próximas horas. Presten mucha atención. Inestabilidad atmosférica va a generar precipitaciones débiles, aisladas, de corta duración sobre el territorio nacional, especialmente en la región sur, llanos occidentales, los Andes, la región zuliana y las áreas montañosas del norte de Venezuela. Maturín, vamos a ver detalles, parcialmente nublado, temperatura máxima 32 grados centígrados, temperatura mínima 21 grados centígrados. Trujillo, parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura máxima oscilará alrededor de los 32 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima podrá llegar a los 20 grados centígrados. En Barquisimeto el clima estará parcialmente nublado con una temperatura máxima cercana a los 32 grados centígrados y la temperatura mínima que se espera es de 18 grados centígrados. Así estarán las condiciones del clima para las próximas horas. Vamos de inmediato con Ricardo Salmerón. Adelante. Bueno amigos, vamos a revisar la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero y que está relacionada con la situación del tráfico en la ciudad de Caracas y también en algunas ciudades cercanas. Vamos a empezar mostrándoles esta imagen de la autopista Francisco Fajardo, cola, sentido este, a la altura de Las Fuentes. También tenemos otra imagen, en este caso de la Valle Coche, a la altura de La Bandera. A las 5:49 minutos fue tomada esta imagen. Esta es la situación de la autopista Francisco Fajardo en el distribuidor de Plaza Venezuela. Vemos ahora también la autopista regional del centro a la altura de Hoyo de la Puerta. Acá señalan lo siguiente, esto ocurrió en Valencia. Hay una camioneta que cae en un hueco en la avenida Carabobo con Monseñor Arias Adams, Viñedo, y ahí vemos la imagen de la camioneta que está en el hueco. Vamos a revisar ahora también la autopista regional del centro, cola antes del túnel de los Ocumitos. También vemos que hay como raspado en la vía, así que tengan previsión los usuarios de la misma. Bueno, comienzan a llegar mensajes. Mira, acá hay un sándwich nada más y nada menos que con jamón serrano. Este sándwich es un tanto carito. También saluda a Isabel García, nos mandan una gráfica Betty Rojas, Gisela Tobar, así amanece el cielo de Guatire. Mira, una arepa de carne con lo que nos quedó, dice acá el usuario que nos los manda. Y también tenemos esta imagen que manda Andreina con, bueno, una foto tomada de la pantalla. Ahí estamos, bueno, Héctor y mi persona. Gracias por todos esos mensajes. Bueno amigos, momento entonces de hacer una pausa, pero antes veamos de inmediato un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte con Carlos Fernández. Bueno, como decíamos en la apertura, vamos a centrar nuestra atención fundamentalmente en el
tema de la Cumbre de las Américas, ¿no?, que comienza hoy formalmente en la ciudad de Panamá. Vamos a reseñar lo que ayer dijo Nicolás Maduro, la presentación de las firmas que han recogido, donde rechazan el llamado decreto de Obama, que al final de cuentas es una instrucción que surge del Poder Legislativo norteamericano, del Congreso, y él en este caso lo que hace es refrendar una decisión que ya previamente se había tomado, ¿no?, alrededor de 7 personas a quienes ellos consideran que están supuesta o presuntamente involucradas en violación de derechos humanos o en hechos de corrupción. También traeremos informaciones sobre el pronunciamiento de la Mesa de la Unidad Democrática, que ayer se reunió con el representante del Departamento de Estado, Thomas Shannon. También información adicional sobre la Cumbre de las Américas. No logró Venezuela en el documento que probablemente surja, y ahí hay una incertidumbre si va a haber una declaración oficial o no. En todo caso, se quería que se incluyera el caso del rechazo a las sanciones, pero no hubo el consenso entre los cancilleres de los países que asisten a la Cumbre de las Américas, por supuesto en representación de los presidentes que estarán en las reuniones formales de hoy y de mañana. Tenemos información internacional, el pronunciamiento o el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de extender por un mes más la suspensión de los bombardeos en zonas donde está la guerrilla narcoterrorista de las FARC. Conversaremos el tema de salud en el segmento de entrevistas con el doctor Juan Carlos Méndez. Vamos a hablar de la memoria, vamos a hablar de las dificultades que se presentan cuando comienza a erosionarse el panorama cognitivo de los seres humanos. Y como siempre, cerramos con arte y espectáculos. Así que permanezcan allí y muy buena información para todos ustedes. Bien, amigos, comenzamos con los detalles de las informaciones. A esta hora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a toda la comunidad de sordos que nos sintonizan. Comenzamos. El presidente Barack Obama afirmó que Venezuela no representa amenaza alguna para Estados Unidos y aseguró que ningún país de la región debe mantener silencio sobre la situación en Venezuela. Durante una entrevista concedida a la Agencia Internacional de Noticias EFE, Obama manifestó su preocupación por cómo el gobierno venezolano sigue esforzándose por intimidar a sus adversarios políticos, incluido el arresto y acusación por cargos políticos en contra de funcionarios electos y la erosión continua de los derechos humanos, al tiempo que aseguró que Estados Unidos tampoco representa una amenaza para Venezuela. Resaltó que el interés principal y duradero de los Estados Unidos es una Venezuela que sea próspera, estable, democrática y segura, y que el pueblo venezolano triunfe y prospere. Con relación a las relaciones con Cuba, el primer mandatario estadounidense indicó que los diplomáticos de su país están realizando esfuerzos significativos y se podría llegar adelante la reapertura de sus respectivas embajadas. Sin embargo, manifestó que esta acción corresponde a solo una parte del proceso de normalización de las relaciones con La Habana, pues ya se han puesto en marcha conversaciones sobre otros temas como la aviación civil, los derechos humanos y las telecomunicaciones. El presidente Nicolás Maduro saludó las declaraciones de su homólogo estadounidense Barack Obama y dijo que su rectificación parcial podría abrir una nueva era de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. A menos de 24 horas de empezar la cumbre de Panamá, yo le pregunto al presidente Obama, ¿por qué usted firmó ese decreto donde amenaza, agrede a Venezuela y dice que Venezuela es una amenaza para el gobierno y el pueblo de Estados Unidos? Si no respondemos por qué lo hizo, será imposible iniciar una nueva era y abrir compuertas de verdad para el respeto, para la diplomacia de paz. Y también pregunto, ¿por qué, presidente Obama, ahora usted rectifica parcialmente y dice que no, que Venezuela no es una amenaza? Asimismo, el jefe de Estado informó que sostuvo una reunión con el consejero del Departamento estadounidense Thomas Shannon, en la que el presidente Maduro pidió la regularización de la situación legal de presuntos terroristas venezolanos en Nueva York y la revisión de las embajadas en caso de que mejoren las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el país norteamericano. Si se abre una ventana, presidente Obama, para avanzar en una nueva época, una nueva era de respeto absoluto, de no intervencionismo, Venezuela está preparada y está lista para iniciar una nueva era de relaciones con los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica. En base al respeto, yo le dije
lo primero que tienen que hacer es desmontar la maquinaria de guerra que tienen en la embajada. Es una maquinaria de guerra contra Venezuela. Y así no se puede. Es lo primero que tenemos que regularizar, el funcionamiento de las embajadas como centros de diplomacia en base al respeto al Convenio de Viena y al derecho internacional. El primer mandatario recalcó que las firmas recolectadas en rechazo al decreto estadounidense serán entregadas al presidente Obama en la 7ª Cumbre de las Américas en Panamá, que inicia este viernes 10 de abril. Llevamos 10.400.000 firmas. Me dicen que ya a esta hora podemos estar rondando los 11 millones de firmas ya a esta hora. Un documento de historia y de victoria también. Yo me encargaré, cuando se complete el documento total, de entregar certificadas las firmas al presidente Obama. La jornada de recolección de firmas culminará el próximo 30 de abril y estas serán entregadas en archivo histórico a la Defensoría del Pueblo y al Poder Moral. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Entre tanto, los dirigentes de la Mesa de la Unidad calificaron como positiva la aclaratoria hecha por el presidente estadounidense con relación al decreto que catalogó a Venezuela como una amenaza contra esa nación. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, indicó que las sanciones deben ser particulares para quienes violen derechos humanos o cometan hechos de corrupción. Saludamos las aclaratorias hechas por funcionarios del gobierno norteamericano en relación al alcance real de la orden ejecutiva del presidente Obama. La orden ejecutiva del presidente Obama tiene básicamente la intención de particularizar sanciones a violadores de derechos humanos y a corruptos con nombre y apellido. Este jueves la MUD se reunió con el representante del gobierno estadounidense, Thomas Shannon, para pedir apoyo a ese país en torno a la violación de derechos humanos, la liberación de los presos políticos y observación durante el proceso de elecciones parlamentarias. La visita de Shannon al país se enmarcó en contribuir a las buenas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela de cara a la Cumbre de las Américas en Panamá. Nosotros planteamos también la necesidad de resolver el tema de los presos políticos en Venezuela. No hay solución política a la crisis venezolana si el precio de hacer política en Venezuela es la prisión, la tortura o la muerte. Entonces es fundamental lograr la libertad de Antonio Ledesma, de Leopoldo López, de Daniel Ceballos y del otro centenar de presos políticos que hay en nuestro país. Planteamos, además del tema de los presos políticos y el tema de los derechos humanos, el tema de las garantías electorales. Lo fundamental que es que en Venezuela, en primer lugar, haya fecha cierta del proceso electoral. En segundo lugar, que haya condiciones en que no sea utilizado el poder, el aparato del Estado en beneficio de una parcialidad política. Y en tercer lugar, que haya presencia efectiva de misiones de observación electoral. Observación electoral, no turismo electoral. Asimismo, la coalición opositora destacó la importancia y agradecimiento en la declaración emitida desde Panamá por 24 jefes de Estado en defensa de los presos políticos en Venezuela. Los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática también informaron no haber recibido una respuesta definitiva sobre si el gobierno estadounidense apoyará a la oposición venezolana. Solo les indicaron que se llevarán el informe para analizar los puntos planteados. El gobierno de Panamá rechazó contundentemente los actos violentos registrados recientemente entre los disidentes cubanos y la delegación oficial de La Habana, esto tras retirarse del foro de la sociedad civil y actores sociales. Así fue la pelea entre disidentes cubanos y simpatizantes del régimen castrista que se encuentran en Panamá para participar en el foro de la sociedad civil y actores sociales que se desarrolla en ese país como parte de la 7ª Cumbre de las Américas. La riña tuvo lugar enfrente de la Embajada de Cuba cuando disidentes cubanos intentaban llevar flores al busto de José Martí. La delegación oficial, al percatarse de la situación, inició un intercambio de palabras que acabó en violencia. Tras este incidente, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, condenó la situación y pidió respeto a los grupos opositores y aseguró que de repetirse la situación se tomarán acciones legales.
Bueno, Panamá emitirá un informe final sobre la Cumbre de las Américas, pues por exigencias de Venezuela no se logró el consenso necesario entre los cancilleres para adoptar un documento conjunto que incluya las sanciones de Estados Unidos contra 7 funcionarios de nuestro país. Tras concluir la reunión de cancilleres previa a la cumbre, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que exigió en el documento que se negociaba incluir un párrafo sobre las sanciones de Estados Unidos, lo que no fue aceptado por algunas delegaciones. Según Rodríguez, hay que eliminar todos los restos del colonialismo e imperialismo que existen en las Américas. Y como parte de la 7ª Cumbre de las Américas, 26 presidentes iberoamericanos firmaron un documento denominado Declaración de Panamá, que busca denunciar lo que a su juicio es la grave alteración democrática y constitucional que padece Venezuela. Es manifiesta la ausencia de la independencia de la justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan políticamente, la presencia reiterada de actos de tortura por funcionarios del Estado y el ambiente de total impunidad a cuyo efecto se le exige la inmediata liberación de todos los presos políticos, entre ellos del dirigente democrático Leopoldo López y los alcaldes Antonio Ledesma y Daniel Ceballos. Yo quiero decir que apoyo absolutamente todos los términos en los cuales está redactada la declaración, que me llena de satisfacción y de orgullo poder haber contribuido nada más y nada menos a que 26 jefes de Estado y de Gobierno se pongan de acuerdo, que vamos a ser más, se pongan de acuerdo en un objetivo que es la defensa de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, del Estado de Derecho. Por su parte, el gobierno de Ecuador calificó de vergonzoso un expresidente de su país, Osvaldo Hurtado, firmara esta declaración sobre la situación en Venezuela. Aseguró que esta acción responde a una campaña armada, absolutamente organizada, contra el Ejecutivo venezolano. Insistió en que el asunto de Venezuela y el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba se tratará en la cumbre y que en ese espacio se llegará a decisiones importantes. Bueno, amigos, nos toca hacer una pausa. Al regreso, Héctor, vamos a seguir con el tema internacional, otras notas, ¿no? Sí, es que extienden por 30 días la prórroga del cese al fuego contra campamentos de las FARC. Ya venimos. Informaciones internacionales. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la prórroga de un mes más en el cese al fuego contra los campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Al mismo tiempo, en varias ciudades del país, colombianos marcharon por las víctimas del conflicto armado. Fíjense que en Bogotá participaron cerca de 30.000 personas y en Medellín aproximadamente 5.000. Y Cuba acepta que el levantamiento del embargo económico que Estados Unidos aplica desde hace medio siglo ocurra en una segunda etapa del proceso de restablecimiento de lazos bilaterales. De igual manera, el gobierno cubano insiste en que sin la eliminación de ese bloqueo no habrá normalización. Ambos países, ex rivales de la Guerra Fría, iniciaron negociaciones secretas desde mediados de 2013 con la intención de relanzar sus vínculos diplomáticos. Decenas de miles de personas salieron a las calles en Francia en protestas convocadas por los sindicatos contra los recortes en el gasto público. Las manifestaciones obligaron el cierre de la Torre Eiffel y coincidieron con algunas de las huelgas de los controladores aéreos y trabajadores de la radio pública. Las autoridades de Haití localizaron los cadáveres de más de 20 inmigrantes que se ahogaron al hundirse el barco en el que viajaban. Los cuerpos fueron encontrados cerca de la ciudad de Le Borgne, en la costa norte de ese país. Nueva pausa, amigos. Al regreso, ¿qué vamos a abordar, Héctor? Bueno, el tema de la esposa de Antonio Ledesma, que ella podría sostener encuentro con el Papa Francisco. Ya venimos. Mitzi Capriles de Ledesma, esposa de Antonio Ledesma, y el diputado a la Asamblea Nacional Richard Blanco podrían sostener un encuentro con el Papa Francisco para plantearle la privativa de libertad del alcalde metropolitano de Caracas. Recibí una misiva del representante del Vaticano en Venezuela, del nuncio apostólico, donde nos informa que ya envió una comunicación al Papa que nosotros habíamos remitido con antelación para que el Papa nos reciba y llevarle a él
lo que está ocurriendo en Venezuela, que sepa que la justicia es injusta en Venezuela, que tiene a Antonio Ledesma preso, a Leopoldo y a los estudiantes universitarios. Durante un pancartazo realizado en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo, el presidente encargado de Alianza del Bravo Pueblo y diputado de la Asamblea Nacional, Richard Blanco, también expresó que están afinando los detalles para que el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, visite a Ledesma en la cárcel de Ramo Verde. Quienes apoyan a Antonio Ledesma continuarán haciendo esta clase de actividades en todos los rincones del país para pedir la libertad del alcalde metropolitano de Caracas. Cristel Chopite, Televen. El Consejo Nacional Electoral aprobó el corte del registro electoral al mes de febrero, que se ubicó en 19.260.775 votantes. Desde el 12 de diciembre del año 2014 y hasta el 28 de febrero de este año se inscribieron 170.406 nuevos votantes, se tramitaron más de 225.000 solicitudes de reubicación de centros de votación, se procesaron más de 160.000 actualizaciones de datos y se produjeron 970 incorporaciones por levantamiento de objeciones para el ejercicio del sufragio. El movimiento estudiantil de la Universidad Católica del Táchira se desvinculó de los focos violentos registrados esta semana en las inmediaciones de esa casa de estudios. También denunció persecución en contra de la dirigencia. Según los universitarios, aquel joven que proteste por cualquier razón es perseguido por los organismos de inteligencia. Condenaron categóricamente las acciones vandálicas registradas, al tiempo que indicaron que no dejarán de levantar su voz para expresar lo que consideran debería cambiar en el país. La mayoría de las personas que han suscitado estos problemas son personas totalmente ajenas a la universidad. Bueno, nosotros como dirigencia estudiantil hacemos un llamado a los cuerpos de seguridad del Estado a que cese la persecución que tiene en contra de los estudiantes de la Universidad Católica del Táchira. Un compañero que fue detenido ayer en Tario a las 5 de la mañana saliendo de su casa. Por su parte, organismos de orden público sostienen que no permitirán focos de violencia en el Estado. Diariamente en San Cristóbal hay un despliegue de unos 1.500 efectivos y oficiales de policía que permanentemente están desplegados en los distintos cuadrantes y en los patrullajes de los dispositivos de seguridad que se llenan en las avenidas, y en la Universidad de la Católica se tiene alrededor de unos 60 oficiales de policía. También los organismos de seguridad mantienen el patrullaje en todas las universidades que hacen vida en la entidad. Desde el estado Táchira, Marineglot, Televen. Bueno, nos vamos ahora al estado Zulia. Encapuchados atravesaron una unidad de transporte público en las adyacencias a la Universidad Rafael Belloso Chacín. La urbe, policía y Guardia Nacional tomaron preventivamente la zona para evitar alteraciones del orden público. Los encapuchados tomaron un minibús y lo atravesaron en la avenida Guajira en el cruce de la prolongación Circunvalación 2. La Guardia Nacional tomó los accesos en ambas arterias viales. La unidad vehicular fue liberada por quienes la mantenían retenida. Los uniformados permanecieron en las cercanías. Las clases en la casa de estudio no se suspendieron. Por segundo día, estudiantes de la UDO, Puerto La Cruz, realizaron una protesta por la inseguridad. Esta vez quienes cursan ingeniería en petróleo reclamaron por malas condiciones en laboratorios. Pedimos apoyo al decanato de la universidad. Nos dicen que la seguridad de la universidad solamente es para proteger los espacios físicos. Nosotros no somos espacios físicos, nosotros somos de carne y hueso. Nosotros necesitamos seguridad también. Los jóvenes dicen que las condiciones de los laboratorios y las instalaciones son insalubres y que no cuentan con servicios básicos como agua potable y baños. Son bastantes problemas graves que presentamos en la escuela. No contamos con los salones aptos para ver clases, no tenemos aire acondicionado para ver clases. En el departamento las damas no tienen el baño tiene más de un semestre cerrado porque las posetas están partidas. Piden a las autoridades de la Universidad de Oriente solucionen los problemas que afectan el proceso de formación de los futuros ingenieros en petróleo en esta zona del país. Los estudiantes señalaron que se mantendrán en pie de lucha y no entrarán a clase hasta no obtener una respuesta por parte de las autoridades universitarias respecto a la situación de los diferentes laboratorios en la Escuela de Ingeniería en Petróleo. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Cambiamos de tema. 84% de incremento salarial recibieron los funcionarios de la Policía de Sucre en Caracas. El anuncio fue hecho por el alcalde de esa jurisdicción, Carlos Ocariz. Nos convertimos en la policía mejor pagada de toda Venezuela, incluyendo todas las policías municipales, policías regionales y Policía Nacional. La Policía de Sucre, a partir de ahora, lo fuimos durante varios años, lo habíamos dejado de hacer,
a partir de ahora nos volvemos a poner en la vanguardia de lo que son los policías o los salarios de los policías mejor pagados del país. Creemos que es justo. Aseguró Cariz que ser policía en Venezuela hoy en día es una de las labores más difíciles y merecen ser reconocidos. Las confesiones de Chávez a Fidel Castro 3 días después del 11 de abril de 2002. Allí reveló cómo militares leales pensaron secuestrar a Carmona y llevarlo al 23 de enero. Aparecen en Quinto Día, el periódico de mayor afluencia e influencia de anunciantes y lectores. Los secretos de esta conversación telefónica de 4 horas están transcritos en el semanario Quinto Día. Incluye además la declaración del cardenal sobre el socialismo marxista, que según el obispo se pretende imponer en Venezuela, y los nuevos escándalos sobre grabaciones a empresarios y abogados que transfirieron millones de dólares al exterior. Son otros de los temas de Quinto Día. Bueno, amigos, hacemos una pausa. Al regreso, un tema bastante importante, hay que tomar nota. Así es, bueno, vamos de inmediato con Carlos Fernández para que nos dé un adelanto de qué se trata. Carlos. Bueno, vamos a renovar sobre un tema que ya recientemente habíamos abordado, ¿no? Es importante, tiene que ver con la medicina ante envejecimiento. ¿Cuáles son los factores fundamentales para que ello ocurra? ¿Cómo es determinante también la dieta, la alimentación para que haya un deterioro en el escenario cognitivo de los seres humanos? Hay información pertinente en ese sentido y para ello vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Méndez, quien es médico especialista en medicina anti-envejecimiento. Así que no se retiren, atención pendientes, ¿no? Porque la pérdida de la memoria y el deterioro pues, del panorama cognitivo es un tema fundamental en este momento. Bueno, el doctor Juan Carlos Méndez nos acompaña, especialista, como decíamos, en la apertura en la medicina anti-envejecimiento. Bueno, Juan Carlos, entremos en detalles, ¿no? Origen, ¿por qué se deteriora la memoria? ¿Por qué la capacidad cognitiva se ve erosionada en el tiempo? ¿Y cuáles son las razones fundamentales? Bueno, primeramente tenemos que entender que la memoria es una de las funciones mentales más importantes de nuestro organismo, ¿no? Pero la ventana de esa memoria, que es la reserva de información que vamos manejando en el tiempo, que es reciente y tardía, pues está manejada por la atención. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa función también, ¿no? Prestarle atención a las cosas. Porque si estamos sobrecargados de información, obviamente vamos a fijar muy poca información. Y a veces la gente se confunde con un déficit de atención o un trastorno real de la memoria. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que los factores predisponentes, condicionantes, desencadenantes son los que debemos cuidar para evitar el deterioro cognitivo de una manera constante, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, una cosa que se nos olvide algo puntual y otro circunstancial y constante, ¿no? Como dejar una cocina prendida, ¿no? Por ejemplo. Sí, ahora, también allí se refleja la concentración, porque a la par de perder la gente con el correr del tiempo, ¿no? y el deterioro en el correr de los años, también la falta de concentración se está ubicando como un problema bien serio, ¿no? Tiene que ver con eso que claro, por eso la atención es la ventana de la mente. Es la ventana, ¿no? Y por supuesto la forma de enfocarse en las cosas que estamos pensando, que estamos haciendo es muy importante para lograr que esa información logre fijarse y colocarse en los sitios adecuados. Y por supuesto organizadamente. Una cosa es como una computadora, guardar cualquier archivo de una manera aleatoria, que después no sabemos dónde está, y otra cosa es guardarlo en carpetas, bien codificado, y así es como actúa la memoria, de una manera organizada. Y hoy en día, por ejemplo, sabemos que el loro viejo no aprende a hablar, dicen por ahí. Claro. Es un paradigma que se ha del siglo pasado que ya ha pasado de moda, ¿no? Porque hoy se sabe que la neuroplasticidad crea nuevas neuronas y nuevas conexiones cerebrales. Por lo tanto, hay que ejercitar el cerebro, tipo neurobics, ¿no? Como el aeróbic, claro. Pero el ejercicio cerebral que nos ayuda a desarrollar todas esas funciones mentales que necesitamos. ¿Cómo ejercitar el cerebro, Juan Carlos? Bueno, primeramente prestando atención a las cosas y por supuesto haciendo la lectura, por ejemplo, haciendo elementos interactivos a través de una computadora, ¿no? O haciendo, por ejemplo, algún crucigrama, grundamero, o haciendo cosas tan sencillas como lavarse los dientes con la mano contralateral, que es la que estamos acostumbrados, o afeitarse contralateralmente, o bañarse con mucho cuidado con los ojos cerrados. Eso desarrolla nuestra capacidad cerebral. Y hay elementos como la bailoterapia, por ejemplo, pero la bailoterapia retro, porque la combinación de esos elementos emocionales, cuando relacionamos nuestros pensamientos con nuestras emociones, fortalece nuestra memoria. Por ejemplo, si yo te digo, bueno, ¿cuándo fue la última noticia que narraste el día de ayer? De repente tú dices, bueno, no me acuerdo entre tantas noticias. Pero si tú te recuerdas el día de tu graduación,
¿verdad? Está conectado con las emociones. Entonces, hacemos, por ejemplo, bailoterapia de la música de nuestra adolescencia. Eso, además de crear un ritmo cerebral que se llama sincronización cerebral, se conecta con las emociones y eso desarrolla nuestra capacidad cerebral. Por eso se llama bailoterapia. Fíjate que es importante también que abordemos eso. Y a propósito de algo que tú trajiste ahí, que vas a mostrar de seguidas, ¿cuán importante es una buena alimentación? ¿Cuán importante es una buena dieta para evitar el deterioro del panorama cognitivo de los seres humanos? Bueno, básicamente nuestra salud depende de 3 factores predisponentes, que son los hereditarios, por eso en el 30% nosotros podemos contar con elementos favorables o desfavorables, y un 70% de lo que se llama la epigenética, que se refiere a la alimentación, al ejercicio, al reposo, al manejo del estrés y al medio ambiente. Entonces, esos son elementos que debemos tomar en cuenta. Por supuesto, la alimentación es básica, porque somos lo que comemos, lo que pensamos. Entonces, nuestro cerebro está hecho de alimentos, por supuesto, pero está hecho sobre todo de grasa. Por ejemplo, este es el mejor alimento para el cerebro, el huevo. Entonces el huevo se le ha entonces, estigmatizado mucho porque tiene mucho colesterol. Resulta que el cerebro está hecho 80% colesterol. Y la clara tiene lecitina. Y la lecitina tiene fosfatilcolina, que es el neurotransmisor que nos ayuda a generar los elementos de la memoria, ¿no? Por lo que se llama la acetilcolina. Esos son neurotransmisores. Por eso el huevo, por ejemplo, uno puede comer 2 a 3 veces a la semana mínimo, huevo no frito, sino revuelto o sancochado, para que no se oxide el colesterol, que es el que hace el daño real sobre nuestras arterias, sobre nuestro cerebro. Eso es muy bueno que lo digas, porque como hay una especie de perfidia contra el huevo, una vez se puso de moda que no debería consumirse huevo tal y cual, y resulta ser que es un alimento importante dentro de lo que es la dieta fundamental. Es el siglo pasado. Otra proteína muy importante, si tú te das cuenta, estas son las nueces. Las nueces, ¿no? ¿Y se parece a qué? A un cerebro, ¿verdad que sí? Ciertamente. Se parece a un cerebro. Bueno, esto es un alimento para el cerebro, casualmente. Entonces hay que comer de merienda, en vez de comer elementos que son artificiales, comer proteínas de buena calidad y que tienen ácidos grasos esenciales para nuestro cerebro. Otro elemento, por ejemplo, el cerebro necesita azúcar, pero no es el azúcar refinada, ¿no? Se llama la fructosa de la fruta. Traje un ejemplo, no puede ser cualquier frutas tropicales o templadas, que hay que comer sobre todo en la mañana, como frutas, pero no como jugos de frutas. Y, por ejemplo, la uva tiene mucho resveratrol, tiene proantocianina, tiene antioxidantes que evita que nuestro cerebro se oxide y se dañe prematuramente. Por eso recomiendan el vino. El vino tinto es muy bueno. Sin abusos y de exceso. No, de dosis terapéuticas, unas 2 copitas de vino al día, por supuesto. Y si son jóvenes, mejor, que no tengan taninos por los elementos. Y bueno, esto es una maravilla. Chocolate. El cacao, porque es que el chocolate tiene leche y azúcar. Son elementos más perjudiciales para nuestro cerebro, se llama la leche y el azúcar. El chocolate oscuro en todo caso. Entonces tiene que ser cacao negro de taza, cacao oscuro. Esto tiene mucho triptófano, tiene fenilanida, tiene magnesio, tiene cromio, tiene hierro orgánico y es un alimento. Y el mejor chocolate venezolano. Sí, sin duda alguna. Leía también que el aguacate, el té y otros productos que generalmente no son de consumo, bueno, pudiera ser masivo, ¿no? También son importantes dentro de este proceso, ¿no? Para preservar memoria. Bueno, el aguacate, por supuesto, por el omega 9 que tiene, ¿no? Sí. Que después del aceite de oliva, que es el principal aceite que nos permite cuidar nuestro cerebro antioxidante, pues el aguacate tiene omega 9. Y el té tiene teína y la cafeína es importante para activar nuestra capacidad cerebral, ¿no? Ahora, ¿cuánto también a ello contribuye, Juan Carlos, la actividad física? El ejercicio físico también es importante en ese sentido. Que es la segunda clave de la longevidad, ¿no? Hay que hacer una actividad física por lo menos 3 veces a la semana y por eso nosotros recomendamos siempre la bailoterapia, ¿no? Que es algo, y si es reto conectado pues con esas emociones que nos permiten desarrollarnos. Y por supuesto, ir a la playa, a la montaña, recrearse periódicamente hace que nuestro cerebro descanse, se resetee, como una computadora que hay que resetearla, porque si no la vida no resetea en una clínica, en un hospital o un poquito más allá. ¿Cómo conectar con los médicos que realizan el trabajo que tú realizas, la medicina anti-envejecimiento? Claro, yo siempre digo que visiten nuestra página web a través de www.medicinantienvejecimiento.com con una sola A, medicinantienvejecimiento.com, o a través del Twitter que es @doctorantivejez con la palabra completa, doctorantivejez. Bueno, y conocerán más de los testimonios que hay sobre las personas que han asumido ese tratamiento. Juan Carlos, muchas gracias por toda la información, muy amable al doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina anti-envejecimiento. Bueno, pero vamos a refrescarnos ahora, ¿no? Con la sección de lo actual, arte y espectáculo con Sara Coelho.
Gracias, Carlos. Hoy en Lo Actual, para cerrar esta semana, venimos cargados de buena información. Entre ellas les contamos el paso de Dudamel a la Ópera de Viena. Es el regreso aquí en Lo Actual. Venezuela, muy buenos días, feliz viernes, 7:25 de la mañana, estamos completamente en vivo y felices de poderles llevar buena información del entretenimiento. Antes de comenzar, queremos enviar un feliz cumpleaños a Bruno, uno de los chiquitos de uno de nuestros compañeros de trabajo que está cumpliendo 2 añitos para ti. Que Dios te dé vida, que Dios te dé salud, que sigas siendo un niño feliz como lo eres y que sigas acompañando cada día de tu vida a tus padres, que les generas tanta felicidad. Vamos a recordarles, señores, que se pueden comunicar con nosotros a nuestras cuentas @loactual, la mía @Sara Coelho, para que nos hagan llegar todos sus comentarios y sugerencias. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestras informaciones y lo hacemos con una excelente noticia, y es que el director venezolano Gustavo Dudamel actuará por primera vez en la Ópera de Viena con Turandot, el compositor italiano Giacomo Puccini, en la temporada 2015 y 2016, traspasando una vez más las fronteras de nuestro país con su gran talento. Allí también se estrenarán 6 nuevas óperas, 3 de ellas del siglo XX. El capítulo de estreno se completa con una presentación infantil encargada explícitamente para el escenario vienés. En total, la Ópera Estatal de Viena pondrán en escena 54 títulos de este género que recorren 400 años de la historia de la música, desde Mozart hasta la actualidad. Y seguimos con buenas noticias, contándoles que la agrupación Virtuosis de Caracas celebra sus 25 años de vida con el ciclo Música Hecha en Venezuela. El primer concierto se realizará este sábado bajo el lema Música Colonial y Romántica Venezolana. A través de diferentes obras, el público asistente tendrá la oportunidad de apreciar el sonido de una Venezuela prácticamente desconocida y recientemente rescatada por los intérpretes y musicólogos. El concierto se llevará a cabo el sábado 11 de abril a las 6 de la tarde en un auditorium del Colegio Emi Friedman ubicado en Los Campitos. Vamos con más y pasamos a las tablas para contarles sobre una pieza teatral que vuelve a hacernos sonreír. Ni un pelo de tontas llega a Urbalcuplé del CCCT a partir de hoy a las 7 de la noche a través de la pluma de la escritora Sonia Chocrón bajo la dirección de Javier Vidal. Una comedia en tiempo real que no se pueden perder, donde 3 personajes nos harán pensar lo que somos como país. Además de risas, podrán disfrutar de la excelente actuación de Maricarmen Sobrino, Robert Chacón y Michelle Taurel. Seguimos con un gran talento nacional y en esta oportunidad el cantante y ahora solista Rodrigo González nos trae este miércoles 15 de abril a las 7 de la noche en el Centro Cultural de Chacao un show llamado Rodrigo Solo Live Art Show, siendo este un proyecto paralelo del cantante para disfrutar de su excelente música. Además les cuento que tendrán como invitados especiales al percusionista Diego El Negro Álvarez, la cantautora Laura Guevara, el guitarrista Gabriel Figuera de la banda Gaélica, la nominada al Grammy Latino Linda Briceño, entre otros artistas. Además, en el concierto, un grupo de celebridades y diseñadores de marcas nacionales expondrán un trabajo y un talento visual que se une al concepto detrás de la obra de este cantante. Así que sin duda va a ser una gran oportunidad para todos nosotros de apoyar lo que se hace en casa, de apoyar ese talento nacional. Pero vamos a avanzar, y si de conciertos se trata, les tenemos unos que enaltece el sentir venezolano y muestra lo bonito de nuestro folclore. El próximo sábado 16 de mayo, en el estacionamiento del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, podremos vivir una amplia jornada artística con los líderes del llano: Reinaldo Armas, Luis Silva, Armando Martínez, Scarlett Linari y Rumi Olivo, además de un show de contrapunteo que pondrán a zapatear a toda Caracas desde las 12 del mediodía. Ahí podremos gozar de una feria gastronómica nacional para los amantes de una sazón criolla y un área infantil para los más pequeños de la casa. Así que este fin de semana sin duda viene cargada de grandes eventos nacionales donde podremos apoyar lo que hacemos. Y como hoy tenemos solo buenas noticias, finalizamos con una que será celebrada a lo grande, ya que la agrupación venezolana C4 Trío, luego de un sinfín de éxitos, cumple este año una década, y para conmemorarlo organizaron un único concierto para el próximo 18 de abril en el Teatro Santa Rosa de Lima a las 8 de la noche. Esta fiesta de grandes talentos contará con la participación de un par de amigos
amigos Horacio Blanco de Desorden Público y Rafael El Pollo Brito. Definitivamente, quienes en alguna oportunidad disfrutaron de alguno de estos conciertos saben la madera que tienen estas agrupaciones. Con esto finalizamos las informaciones de entretenimiento y vamos con Carlos para despedir la primera emisión. Muy bien, gracias por toda esta información ya en las cercanías del fin de semana. Bueno, la expectativa, ¿no?, de las emisoras de Noticiero de Televen. Sí, señor, estaremos haciendo seguimiento. Claro que sí. Bueno, pendientes entonces de las emisiones del Noticiero de Televen. El lunes, otra vez a las 6 en punto, estaremos con todos ustedes en la primera emisión. Que tengan buen fin de semana.